En 1988, 3 laboratorios científicos analizaron una tela de lino y llegaron a la misma conclusión. Tenía solo 700 años. El caso parecía cerrado. Pero en los años siguientes, nuevos estudios sobre el polen, las fibras y hasta manchas de sangre encontradas en esa misma tela empezaron a contradecir ese resultado. Barry Ewart, el fotógrafo oficial que documentó la síndrome de Turín en 1978, pasó décadas defendiendo que algo no encajaba. Y los datos genéticos más recientes podrían darle la razón. La tela mide poco más de 4 metros de largo. Es de lino, un material común en la antigüedad. Pero en su superficie aparece una imagen extraña. El contorno de un cuerpo humano, marcado con heridas que parecen coincidir con una crucifixión. No hay pintura, no hay pigmento. Los expertos que la han estudiado durante décadas todavía no logran explicar cómo se formó esa imagen. Durante siglos, millones de personas la consideraron una reliquia sagrada. Otros la llamaron una falsificación medieval, hecha por algún artista talentoso que quiso engañar a la iglesia. La ciencia moderna prometió resolver la duda de una vez por todas. En 1978, un equipo de científicos estadounidenses recibió un permiso histórico. Podían examinar la tela con equipos avanzados durante 5 días completos. Entre ellos estaba Barry Ewart, encargado de fotografiar cada centímetro de la tela con una precisión nunca antes lograda. Lo que Ewart vio a través de su cámara lo marcó para siempre. Las imágenes revelaban detalles microscópicos invisibles al ojo humano. Manchas de un color rojizo intenso. Patrones que no parecían pintura ni tinte. Y algo más. La imagen del cuerpo tenía una propiedad que ningún artista medieval podría haber logrado con las herramientas de su época. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué edad tenía realmente esa tela? 10 años después, la ciencia creyó tener la respuesta final. Y esa respuesta pareció destruir cualquier posibilidad de que la síndrome fuera auténtica. Lo que nadie esperaba era que esa respuesta final tuviera un problema oculto, uno que tardaría más de 3 décadas en salir a la luz. Pero eso era solo el comienzo de una historia mucho más complicada. En 1988, la Iglesia Católica autorizó por fin la prueba que todo el mundo esperaba: la datación por carbono 14. Este método mide la cantidad de un elemento radiactivo que existe en cualquier material orgánico, como el lino. Con el paso del tiempo, ese elemento se reduce de forma constante. Midiendo cuánto queda, los científicos pueden calcular la edad aproximada de un objeto. 3 laboratorios reconocidos, en Arizona, Oxford y Zurich, recibieron pequeñas muestras de la tela. Cada laboratorio trabajó de forma independiente, sin conocer los resultados de los otros. Cuando finalmente compararon sus números, la coincidencia fue asombrosa. Los 3 apuntaban a un origen entre los años 1260 y 1390. Para muchos, el caso quedó cerrado. La síndrome no podía ser la tela que envolvió un cuerpo hace 2000 años. Era, según la ciencia, un objeto medieval. Los titulares en todo el mundo repitieron la misma frase: la síndrome es falsa. Pero Barry Ewart, que había fotografiado cada fibra de esa tela con sus propias manos, sintió que algo no encajaba. Él no era religioso, no defendía la síndrome por fe, la defendía porque, como fotógrafo científico, había visto detalles que ningún resultado de laboratorio parecía explicar del todo. ¿Cómo podía una imagen tan compleja, con información tridimensional codificada en la tela, haber sido creada por alguien en la Edad Media, sin tecnología, sin fotografía, sin ningún método conocido? Aquí quiero preguntarte algo directamente. Si tú hubieras estado en esa sala en 1978, viendo esos detalles microscópicos por primera vez, ¿qué habrías pensado? ¿Ciencia, arte o algo que todavía no podemos explicar del todo? Con los años, otros investigadores empezaron a mirar la prueba de 1988 con más cuidado. Y encontraron algo perturbador. La muestra que se usó para la prueba pudo no representar a toda la tela. Resulta que la síndrome había sufrido un incendio grave en el año 1532. Para repararla, monjas de la época cosieron parches invisibles sobre las zonas dañadas, usando hilos nuevos entrelazados con el lino original. Algunos científicos empezaron a preguntarse si la muestra de 1988 se había tomado, sin saberlo, de una de esas zonas reparadas. Si eso era cierto, la fecha de 700 años no describía la tela original. Describía un remiendo mucho más reciente, cosido encima de algo mucho más antiguo. La duda estaba sembrada, y lo que vino después abriría una grieta todavía más grande en la prueba que parecía definitiva. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de dirección. En 2005, un químico llamado Raymond Rohlers
que había formado parte del equipo original de 1978, publicó un estudio que sacudió a la comunidad científica. Rollers analizó fibras sobrantes de la misma muestra usada en la prueba de carbono 14 de 1988 y descubrió algo que nadie esperaba. La muestra contenía rastros de un tinte llamado alizarina, mezclado con un material usado para unir fibras. Ese tipo de tinte no se usaba en la época de Cristo, pero sí era común en la Edad Media, exactamente para disimular reparaciones textiles y hacer que un hilo nuevo pareciera igual al lino original. En otras palabras, Rollers encontró evidencia química de que la zona analizada en 1988 podía ser, en efecto, una reparación posterior, no la tela original, un parche. Si su teoría era correcta, el resultado del carbono 14 no estaba mal por error de laboratorio. Estaba midiendo la edad equivocada, porque examinó la parte equivocada de la tela. La revista científica que publicó este análisis, Thermochimica Acta, es una publicación revisada por expertos, un requisito importante para que un estudio sea tomado en serio dentro de la comunidad científica. Esto no era una teoría inventada por una persona religiosa. Era un trabajo de química forense, con datos medibles. Pero la comunidad científica se dividió. Algunos investigadores apoyaron los hallazgos de Rollers. Otros insistieron en que la prueba de 1988 seguía siendo válida y que las diferencias químicas podían explicarse de otras formas, como contaminación normal a lo largo de los siglos. La controversia no se resolvió, solo se volvió más profunda. Mientras tanto, Barry Edwards seguía revisando las fotografías originales de 1978, buscando cualquier detalle que hubiera pasado desapercibido. Y no era el único. Investigadores de distintas áreas, botánica, medicina forense, física, empezaron a sumar piezas a un rompecabezas que parecía crecer cada año. Un botánico israelí, por ejemplo, identificó rastros de polen fosilizado en la tela, procedentes de plantas que solo crecen en la región de Jerusalén, algunas de ellas floreciendo específicamente en primavera, la temporada en la que, según los relatos históricos, habría ocurrido la crucifixión. Otros investigadores, usando técnicas forenses modernas de análisis de manchas de sangre, encontraron que los patrones sobre la tela coincidían con el comportamiento físico real de la sangre humana al entrar en contacto con heridas específicas, algo extremadamente difícil de falsificar sin conocimientos médicos que no existían en la Edad Media. Cada nuevo estudio añadía una pieza más, y ninguna pieza terminaba de encajar perfectamente con la idea de una simple falsificación medieval. Si quieres seguir descubriendo casos donde la ciencia moderna pone a prueba objetos que llevan siglos generando preguntas sin respuesta clara, este es exactamente el tipo de historias que exploramos aquí. Así que quédate, porque lo que viene después cambia el panorama por completo. Porque toda esta evidencia acumulada, el polen, la sangre, la química del tinte, seguía siendo circunstancial. Faltaba algo más directo. Faltaba una prueba capaz de hablar el lenguaje más preciso que existe en biología, el ADN. Y fue precisamente ahí donde la historia dio un giro que muchos no vieron venir. Analizar ADN en una tela de 2000 años, si es que realmente tiene esa edad, no es sencillo. El ADN se degrada con el tiempo. Se mezcla con el ADN de todas las personas que tocaron la tela a lo largo de la historia. Sacerdotes, restauradores, fieles, científicos. Cualquier intento de extraer material genético corre el riesgo de analizar contaminación reciente en lugar de evidencia original. Aún así, distintos equipos de investigación se atrevieron a intentarlo, usando tecnología de secuenciación genética que no existía en 1988. En 2015, un grupo de investigadores italianos logró extraer material genético de las fibras de la síndone. Lo que encontraron fue sorprendente, no un solo tipo de ADN, sino una mezcla compleja de secuencias genéticas asociadas con poblaciones de distintas regiones del mundo, incluyendo el cercano Oriente, zonas del norte de África y partes de Asia. Esto planteaba una pregunta enorme. Si la síndone fuera una simple pintura medieval creada en Europa, ¿por qué su material genético mostraría huellas de un origen geográfico tan diverso y tan alejado de donde se documentó históricamente la tela por primera vez? Los investigadores fueron cuidadosos al interpretar esto. No afirmaron haber encontrado el ADN de una sola persona identificable. Eso sería imposible de probar con la tecnología actual, y cualquier canal serio que te diga lo contrario te está mintiendo. Lo que se documentaron fue un patrón genético inusual, coherente con una tela que viajó, o que estuvo en contacto, con personas de regiones muy distintas a las de Europa medieval. Aquí es donde quiero preguntarte algo distinto. Cuando la ciencia encuentra evidencia que no encaja perfectamente en ninguna teoría fácil, ¿tú confías más en el dato incómodo o prefieres quedarte con la explicación más simple?
Piénsalo, porque la comunidad científica todavía está dividida exactamente en ese punto. Para Barry Ward, estos hallazgos genéticos no probaban nada por sí solos, pero sí reforzaban algo que él llevaba defendiendo desde 1978. La síndone era mucho más compleja de lo que la prueba de 1988 había sugerido. Cada nueva capa de evidencia, química, botánica, forense y ahora genética, apuntaba en la misma dirección incómoda. Nada terminaba de cerrar el caso a favor de una simple falsificación. Y en 2022, un estudio publicado en la revista Heritage, usando una técnica llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio, un método que mide el envejecimiento natural de las fibras de lino comparando su estructura molecular, llegó a una conclusión que reabrió todo el debate una vez más. Según este análisis, el envejecimiento natural de las fibras de la síndone era compatible con una tela de aproximadamente 2000 años, siempre que hubiera sido almacenada en condiciones similares al clima de Jerusalén durante gran parte de su historia. Dos resultados científicos, obtenidos con métodos completamente distintos, apuntando en direcciones opuestas. Uno decía 700 años, el otro decía 2000. Lo que ocurrió después fue todavía más difícil de ignorar. Ningún estudio, por sí solo, había logrado cerrar la pregunta de forma definitiva. El carbono 14 seguía siendo un dato real, medido correctamente por 3 laboratorios independientes. Pero también era real la posibilidad de que esa muestra específica no representara toda la tela. Y también eran reales el polen de Jerusalén, los patrones forenses de la sangre, la química del tinte medieval encontrado por Rollers y ahora el ADN con huellas de regiones muy alejadas de Europa. Ningún hallazgo, individualmente, resolvía el misterio, pero juntos formaban un patrón que ninguna explicación simple lograba cubrir por completo. Barry Ward, ya con más de 40 años estudiando este objeto, insistía en algo importante. Él nunca afirmó tener la prueba final. Lo que siempre pidió fue que se permitiera seguir investigando, con mente abierta, sin cerrar el caso antes de tiempo solo porque un resultado parecía cómodo. Y esa actitud es, quizás, la parte más importante de toda esta historia. Porque lo que la síndone de Turín realmente enseña no es una respuesta cerrada sobre religión. Es una lección sobre cómo funciona la ciencia real, llena de resultados contradictorios, de datos incómodos, de teorías que se revisan una y otra vez a medida que aparece nueva tecnología. En 1988, la ciencia dijo caso cerrado. En 2005, un químico encontró grietas en esa certeza. En 2015, la genética añadió una capa de complejidad que nadie esperaba. En 2022, un nuevo método de análisis molecular volvió a poner todo en duda. Cada generación de científicos creyó tener la respuesta final, y cada generación siguiente descubrió que la historia era más complicada de lo que parecía. Ahora quiero preguntarte algo, pensando en tu propia vida. ¿Alguna vez creíste tener una respuesta completamente segura sobre algo, y con el tiempo, nueva información te obligó a verlo distinto? Cuéntamelo en los comentarios, porque esa es exactamente la sensación que atraviesa toda esta historia científica. Hoy, la comunidad científica sigue dividida. Algunos investigadores continúan defendiendo la prueba de 1988 como la más confiable disponible. Otros insisten en que, sin volver a analizar la tela completa con tecnología moderna y con acceso a distintas zonas, no se puede afirmar nada con certeza absoluta. Lo único seguro es esto: la síndone de Turín sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los objetos más estudiados y menos comprendidos de la historia científica moderna. Y quizás esa incertidumbre sea, en realidad, el verdadero final de esta historia. Barry Ward murió sabiendo que nunca tendría una respuesta 100% definitiva. Pero también murió sabiendo algo más importante. Había ayudado a que esta tela recibiera el análisis científico más riguroso jamás aplicado a un objeto histórico de este tipo. Y ese legado, más allá de cualquier fecha exacta, sigue vivo en cada nuevo estudio que aparece. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. En 1988, 3 laboratorios coincidieron en una fecha medieval. Parecía el final definitivo del misterio. Pero 3 décadas de nueva evidencia, química, botánica, forense y genética, demostraron que la ciencia rara vez entrega respuestas absolutas a la primera. A veces, el resultado más seguro es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. La síndone de Turín no ha sido probada como falsa de forma definitiva. Tampoco ha sido probada como auténtica de forma definitiva. Y esa, precisamente, es la parte más incómoda y más fascinante de todo este caso. Vivimos en un mundo que quiere respuestas rápidas y cerradas.
Pero los objetos más importantes de la historia casi nunca se dejan resolver tan fácilmente. Lo que sí sabemos es esto: cada nueva tecnología que aparece, análisis genético, dispersión de rayos X, forense de manchas de sangre, ha encontrado algo que la tecnología anterior no pudo ver. Y eso significa que la próxima generación de científicos, con herramientas que hoy ni siquiera existen, probablemente encontrará algo que nosotros todavía no imaginamos. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, no estás solo. Así reacciona la mayoría de los científicos que han dedicado su carrera a este objeto. Y si te gustó descubrir cómo un solo resultado de laboratorio puede abrir 3 décadas de nuevas preguntas, hay otra historia que te va a interesar todavía más, la de un objeto antiguo que la ciencia moderna dató con precisión y que resultó ser mucho más joven de lo que cualquiera esperaba, con consecuencias que nadie vio venir.